Ya os adelanto que puede seguramente crear mucha polémica porque haya mucha gente que se lleve las manos a la cabeza. Perfecto, si otra cosa le funciona. Esto bebe al final de una familia en la que las normas que le dicen no tienen ningún sentido y ningún efecto. Por lo tanto, buscamos otros caminos alternos y en esos caminos resulta que nos encontramos de otra manera. Hola de nuevo, bienvenidos a este espacio de las altas capacidades. Me consta que los episodios anteriores os están gustando, sobre todo os están ayudando a ver las cosas con más contenido y más perspectiva, así que os doy las gracias y seguimos creando pues eso, cada 15 días para que sigáis aprendiendo de mi mano y bueno, vayamos viendo al menos cosas que no conocemos, cosas distintas o incluso cosas sobre las que necesitamos reflexionar, como pasa hoy con el tema que os traigo. Antes de entrar en materia, si te gusta este tipo de vídeos y quieres que siga grabando porque de verdad crees que pueden ayudarte en algo, sígueme, dale un like, lo que sea, siempre es bienvenido. Y por supuesto, a mí también me ayuda a saber qué os inspira o cómo es la mejor forma de llegar a vosotros. El tema de hoy es un tema que tenía muchas ganas de tratar, que creo que en redes no he hablado nunca directamente y que me encuentro cada vez más frecuentemente a la hora de hablar con familias, sea en talleres, en reuniones, en la escuela de papás que tengo online o incluso y sobre todo en las asesorías. Creo además que es un tema muy amplio y muy frecuente, ya no solo con niños de altas capacidades, sino creo que se puede extender y extrapolar en realidad a cualquier familia. Es el tema de los deberes, del hábito de estudio, de todo lo que implica lo académico, yo diría que de cara para adentro, ¿no? De puertas para adentro de nuestro hogar. Me encuentro con que hay muchísimas familias que tienen miedo, que no saben cómo hacerlo. Al final en la maternidad creo que tendemos a replicar todo aquello que se nos dice que está bien, que hay que hacer y que tiene que ser así. Si hay algo que yo he aprendido quizá en esta maternidad neurodivergente y distinta, es que casi todo lo que a mí me han dicho que funciona, que es así, que va bien, en mi casa no ha surgido efecto. Quizá es aquí donde encuentro que hay más miedo por parte de los padres, ¿no? De creer que, vale, lo que me dicen no me funciona, pero entonces no quiero o no me veo capaz de aplicar otra cosa. Esto es un tema que dejaré para más adelante porque también necesito hablar de ello, pero desde aquí ya os digo que no tengáis ningún miedo. Si algo no funciona, tal y como a ti te dicen, tienes el poder de cambiarlo. Quizás lo que yo he aprendido aquí en todo lo académico es que, pues como en tantas otras cosas, en mi familia no sirve lo que vale para todos, por lo tanto ese camino quizás no sea el mío, y sí que me he parado muchas veces y he necesitado preguntarme qué hubiera necesitado la Silvia de hace años o incluso qué es lo que necesita la Silvia de ahora, porque, bueno, mi trabajo como adulta con altas capacidades o sin ellas o independientemente del trabajo que tengas, pero en mi caso, por ejemplo, es un trabajo que tiene mucho que ver con la concentración, la creatividad, que tengo que estar pues todo el día imaginando, creando un montón de cosas, de contenido diario, de talleres. Es un trabajo que me exige mucho a nivel cognitivo y me planteo mucho si quizás lo que ayude a mis hijas es lo mismo que me está ayudando a mí en este momento, que no es lo mismo con lo que a mí me educaron y me criaron. Sin embargo, sí es lo mismo que se sigue esperando de ellas o de los niños en general. Así que en mi casa generalmente las cosas no funcionan como en las casas del resto. Os voy a ir diciendo un poco las normas, por así decirlo, que yo tengo con ellas en todo este ámbito académico. No digo que tenga razón en absoluto, pero si en algún punto veo que a mí algo no me funciona, simplemente lo cambiaré y redirigiremos la ruta. O sea, no tengo ningún miedo a eso. Pero sí que son cosas que yo creo que son más coherentes con nuestros cerebros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y, en definitiva, esa forma distinta que tenemos de vivir. Por empezar por algún sitio, porque es un tema
complejo y elaborado, voy a empezar dándolos como titulares de esas normas y un poquito más adelante voy a entrar a explicar un poquito una por una con más profundidad. En mi casa no hay una hora de hacer deberes, pero sí hay una regla. En mi casa no hay un sitio fijo para estudiar, digamos que puedes acomodar el lugar a tu necesidad. En mi casa es imprescindible ayudarnos de otros estímulos, música, elementos reguladores. En mi casa intentamos que un espacio así sea agradable. En mi casa ellas son las responsables de hacerlo todo solas, aunque por supuesto pueden pedir una ayuda puntual. En mi casa son ellas las que organizan la rutina de deberes y estudios cada día en función a sus sensaciones. No hay una hora de hacer deberes, pero la única regla es que esté todo hecho antes de la cena. Y esto no quiere decir que nos vaya a valer para todo y para siempre. Seguramente la que está en el instituto en un año o dos, esa regla o norma haya que modificarla, porque quizás ella entienda, y puede ser que por la noche sea una persona más productiva que por el día, con lo cual será válido que después de cenar dé un repaso o se apoye de cosas que no ha hecho durante la tarde. Pero ahora, todavía, cuando salen del cole, del insti, les pregunto qué tenéis que hacer y cuándo lo vais a hacer. Va a la par muy ligado con la última norma, pero quiero explicaros al final que cada día es distinto, aunque haya unas extraescolares marcadas, unas ciertas rutinas, pero me guío o intento que se guíen mucho por sensaciones, que os lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Por qué lo deciden ellas? Pues porque considero que deben ser totalmente responsables y no guiarlas en ese hábito en base a lo que yo creo que debe ser cuando ellas hagan los deberes. Creo que las hace mucho más independientes. Y en realidad me da igual si lo hacen a las 4, a las 6 o a las 9 menos cuarto, porque la realidad es que antes de cenar va a estar hecho. ¿Por qué sé que va a estar hecho? Porque me he asegurado de darles la confianza necesaria en que van a poder hacerlo y confío de verdad en que van a hacerlo. Matizo, es posible que algún día esto no pase y no pasa nada. Ellas son las responsables de asumir las consecuencias que les va a dar de por sí ese hecho. Esa misma consecuencia le hará regular, ¿vale? Hoy quizás me he dormido, no tenía que haberlo hecho, mañana esto no puede pasar, lo voy a cambiar. Ese es un proceso que depende de ellas. Yo estoy aquí para acompañar y guiar, pero no para sobreproteger todo ese proceso. Tienen que vivirlo, tienen que ir testando a base de experiencia y eso solo se consigue si se lo ofrecemos. No hay un sitio fijo para estudiar y esto es algo que sé que puede causar mucha controversia, pero a su vez, cuando hablo de ello, a muchas personas os abre también los ojos. Como os decía antes, soy una persona que por mi trabajo necesito mucha creatividad y precisamente por eso quizás sé que la creatividad no siempre me viene en el mismo sitio, puedo estar trabajando aquí o puedo irme a 500 kilómetros y estar trabajando exactamente igual. Por lo tanto, como quiero que mis hijas estén donde estén, tengan la facilidad para estudiar, habrá días que necesitan o pueden estudiar pues, en un escritorio, en casa, ahora lo veremos, pero habrá otros días que no, habrá otros días a lo mejor que les pillen un trayecto que tengan que repasar porque mientras esperan alguna extraescolar de una hermana, es decir, circunstancias de la vida hay muchas y yo no quiero que solo puedan estudiar en un sitio fijo porque si me sacas de ese cuadrado ya no soy capaz. No, quiero que tengan sus libros, sus cuadernos y puedan decir, ay, esta tarde no puedo estar en casa, me tengo que ir a, bueno, pues voy a llevármelo y lo hago en. No creo de verdad que un estudio tenga que depender de estar en un sitio fijo y estático. Es que verdaderamente no lo creo. Incluso ni estando en casa. Hay veces que la mayor, por ejemplo, le gusta estudiar aquí, en mi cama, hay veces que está encima de su cama, hay veces que se viene a la cocina, hay veces que está en su escritorio, sí, hay otras que lo hacen en el comedor o incluso en el sofá. Como yo os decía, yo trabajo desde casa. Como ya sabéis, como sabéis y os decía, yo trabajo desde casa. Bueno, pues me guío en función a mis necesidades. Hay días que me apetece sentarme en la mesa y ponerme a trabajar en la mesa porque creo que bueno, en esa postura, según estoy, voy a producir más, pero es que hay otros días que no. Hay otros días que a lo mejor me despierto, me traigo el ordenador en la cama y aquí tiro. Eso es algo que debemos de calibrar según nuestras sensaciones. No siempre tenemos las sensaciones iguales ni las mismas necesidades. Si mi hija hoy siente que
le apetece más estudiar en la cama, que estudie en la cama. ¿Por qué? Porque el día que, como os decía, tengan que estudiar en otro contexto, en otro sitio, en otro lugar, va a tener mucha más facilidad de flexibilizar, ¿no? Y de no tener esa rigidez de solo puedo estudiar en este lugar. Esto yo creo que les ayuda mucho, ¿no? Que independientemente de donde estén, tengan ellas la capacidad de, bueno, llevo el ordenador, llevo el cuaderno o llevo el libro y puedo llevarme el estudio a cualquier parte y no depender de un lugar. Porque si fuera así, esto en realidad nos estaría limitando mucho. Así que creo que en esto necesitamos, una vez más, darle muchas más libertades de explorar según un poco la necesidad que tengan en ese momento. Por supuesto que es fundamental ayudarnos de otros estímulos. En mi casa estudiamos muy bien, muy bien, con música. Estudiamos muy bien si tenemos otros elementos reguladores. Por ejemplo, funciona muy bien el estudio cuando bajamos luces y nos centramos en luces cálidas, en luces incluso traseras de colores. Ponemos difusores que nos den el olor de un aroma agradable en el que me apetezca entrar. Por supuesto que nos ayudamos de otros estímulos. Una mente neurodivergente, en este caso con altas capacidades, funciona muy bien cuando tenemos ese multitasking, que hay mucha gente que dice que no existe. Bueno, yo vivo en ese multitasking, me siento bastante reflejada. A mí me cuesta muchísimo cuando tengo que focalizar en solo una cosa porque me pierdo. Necesito focalizar en muchas otras, ¿no? Por eso cuando están en el cole y están solo atendiendo la pizarra, se nos mueren de aburrimiento, o sea, por favor, pero si yo a su vez le permito que dibuje, incluso que adelante tarea, puede estar en ambas cosas y en las dos está produciendo. Esto pasa porque, esa mente arborescente que necesita muchas cosas, que yo siempre lo asemejo a un Windows el ordenador que queramos, ¿vale? El sistema que queramos con 1000 ventanas abiertas. Si me dejas una ventana, yo no produzco. Necesito muchas y las necesito todas. Y necesito ir saltando de unas a otras. Por eso sé que nosotros necesitamos, aparte de estudiar, otros estímulos. Si mis hijas están estudiando, pero a la vez tienen un mandala o siempre ya se apoyan de música, cada una tiene su música para estudiar, pero se apoyan de otro estímulo. Yo al final lo que hago es que estoy alimentando varios canales a la vez, estoy recepcionando por diferentes vías y esto puede parecer que no, pero me está haciendo mucho más productiva. Así que no tengamos miedo de que estudien con música, con la que ellos vean. Ellos son capaces o deben ser capaces de saber qué es aquello que más les relaja o más les estimula según lo que necesiten. Yo, por ejemplo, necesito música sin letra, que sea todo piano, melodías. Mi hija mayor estudia con rap, para que veáis, ¿no? ¿Cuál es el límite? El límite es que le funcione, ¿vale? A mí el rap no me funciona, pero por el hecho de que no me funciona a mí no quiere decir que se lo tenga que prohibir a ella, ¿vale? Ella va testando, ok, ¿te gusta? ¿Puedes con ello? ¿Te funciona? ¿Sí? Perfecto. Es que no entro ni siquiera a cuestionar. Creamos o intentamos crear un espacio agradable para un momento así, para ese momento que sí hay fijo, cuando sí que nos apetece o debemos entrar a un escritorio propiamente dicho a estudiar o a hacer deberes. Hay mucha diferencia, creedme, cuando partes de que tienes que hacer algo que generalmente no te reta, no te gusta, no te motiva demasiado, pero tenemos que enfrentarnos. Y ahí es donde digo que está la diferencia, ¿no? La diferencia entre que yo vaya a un sitio frío, poco cálido, desagradable, que sigue sin motivarme, o dentro de que tengo que hacer lo mismo, me hagas un sitio o un entorno mucho más cálido, más humano, incluso más divertido. Cero miedo a esto. Vamos a usar luces cálidas, incluso bajar luces y poner esas tiras LED de colores. Vamos a usar difusores con un olor, a ese aroma que nos apetezca y que nos guste. Vamos a, podemos crear cualquier cosa y yo aquí siempre digo que les preguntéis a ellos, oye, ¿qué necesitarías en tu espacio para que te guste estar? No tengamos miedo si nos dicen, necesito levantarme. Por supuesto, pueden levantarse e ir aprovechando los espacios, ¿no? Sobre todo si son perfiles muy físicos, seguramente cada 15 minutos tengan que levantarse y volver. No nos asuste que puedan estar haciendo otras cosas. Lo que sí que debemos hacer es eso, ¿no? Es crear con ellos un espacio en el que
no me gusta lo que voy a hacer, pero sea un espacio en el que me gusta estar. Y esto para mí es fundamental, porque una vez que yo ya entro en un clima, en una atmósfera que me gusta, es mucho más fácil que entre a hacer algo que en parte y en cierto modo me está disgustando. Un entorno agradable, cuidado y que ellos sean capaces de decidir esas cosas y que se puedan cambiar, pues ahora no me gusta el aroma de lavanda, quiero probar con vainilla, perfecto. Ahora parece que en matemáticas no quiero usar música porque me desconcentro, pero en lo otro sí, perfecto. Quiero poner, pues eso, luces. Los elementos reguladores que digo, tenerlos a mano, tener incluso pues mandalas a lo mejor que mientras estén haciendo sus deberes puedan tirar de desfogo aquí un rato y puedan volver a lo suyo. De verdad, no tengamos miedo a crear un ambiente chulo y, como os decía, incluso lúdico o divertido. Es compatible. Y creo que es posible, sobre todo si les permitimos, ¿vale? Si confiamos en que ellos son capaces de, aunque tengas elementos que me pueden parecer distractores, esto no vaya a ser así, ¿vale? Y no vaya a ser una constante, sino que tienes la capacidad de, vale, tienes un elemento distractor ahí y puedes echar mano de él, pero sabes que el 95% tienes que estar haciendo otras cosas, ¿vale? Creo que, una vez más, por favor, perderle el miedo a todo esto y confiad mucho en que son capaces. Al menos tenéis que saber que esto es algo educacional. No funciona de un día a otro, pero si poquito a poco vamos confiando, vamos regulando, vamos incorporando, vamos quitando, podemos hacer ese espacio. Por supuesto, post-ataque de tos lo hacen todos solas desde pequeñitas, o al menos intento que casi todo sea así, ¿vale? Creo que lo que se les manda en el cole es responsabilidad de ellas son las que tienen que enfrentarse a esas tareas más o menos tediosas, que les apetezca más o menos, que les motive más o menos, pero son ellas las que tienen que enfrentarse a eso. Y por eso creo que eso es un hábito que tienen que tener ellas, ¿no? El ponerse delante y, bueno, pues ser capaces de hacer sus deberes, de estudiar su tema. Otra cosa es que, por supuesto, en un punto del proceso, en un punto de esa tarde o de ese día, necesiten una ayuda puntual y concreta. Pues aquí estoy y si no sé, la vamos a buscar, ¿vale? Pero no es una norma, ¿no? No por norma yo estoy ahí a ver cómo lo hace, a ver cómo no lo hace mejor, lo hace peor, todavía mucho menos juzgando el cómo se hacen las gestiones, lo has hecho muy deprisa, lo has hecho muy despacio. O sea, yo no estoy ahí cuando ellas están estudiando o haciendo sus deberes, yo estoy pues a las cosas, o estoy haciendo la cena, o estoy en otras duchas, en otros baños, estoy a otras cosas y sí que intervengo siempre que necesiten ayuda, ¿vale? Creo que ellas sí que tienen ese hábito porque así se ha hecho siempre, el hacerlas muy independientes y responsables con sus cosas y, por supuesto, sabiendo que en cualquier momento que necesiten, como digo, voy a estar, pero el peso real es el que tienen ellas. Entonces, ellas solas tienen que ser las que se enfrentan a qué deberes había, qué no había. Hoy resulta que no he copiado en la agenda los ejercicios que eran, bueno, pues a todas las cosas que se pueden enfrentar a lo largo de una tarde. Habrá días que les cueste más, por supuesto, habrá otros días que todo se haga más fluido también. Y sí que yo puedo estar por ahí como voz y como elemento de ayuda, como digo, ¿no? De acompañamiento, de aquí estoy, algo que digo muy frecuentemente en todo lo que tiene que ver con la crianza, y este es un ejemplo muy claro, ¿no? Que yo acompaño, voy al lado, pero no sobrevuelo, ¿vale? Yo no soy esa madre que se sienta con ellas y está ahí toda la tarde, como digo, a ver lo que hacen, lo que no hacen. Imaginaros con 3 niñas, ¿no? Es que es inviable. Ellas sí que tienen este hábito de esto es responsabilidad vuestra, os ponéis y cualquier cosa que necesitéis me llamáis. Por ejemplo, cuando estudian, cuando acaban de estudiar para un examen, sí les gusta siempre que les pregunten, ¿no? Entonces yo cojo el libro, me van explicando, voy desarrollando, les voy haciendo preguntas, pero esto ya es un trabajo posterior a algo que ya han debido hacer y que ya han debido aprender y lo tienen que tener retenido, o como mucho hay ciertas cosas o ciertos apuntes que a posteriori necesitan como afianzar. Y un poquito casi en este final y volviendo al principio, sí son ellas las que tienen que organizar sus tareas del día en base a sus sensaciones de ese día. ¿Por qué digo esto? Pues porque creo que
No hay reglas para todos y mucho menos lentejas que funcionen así para todos los niños. Todos los niños, pues bueno, cuando vienen del cole a las 5 de la tarde se tienen que poner a hacer deberes, o si hay extraescolares, pues a las 4:30 antes de irse. Creo que no funciona así. Creo que ellas mismas, cuando salen del cole, según salen, deben ser capaces de decir cómo me siento o cómo quiero enfrentar la tarde de hoy, ¿no? Habrá días que dicen, bueno, pues en base a que tengo esta extraescolar o tengo que hacer lo otro, pues me lo quiero quitar antes. Perfecto. Hoy no me apetece hasta que, pues no sea antes de la cena, ya me pondré entonces. Me parece perfecto. Es decir, no todos los días estamos productivos o según nuestras sensaciones hacemos lo mismo al mismo tiempo y debemos esperar que eso funcione. Creo que no es así, creo que ellos deben ser capaces de escucharse. O, una vez más, me lo llevo un poco a mi terreno, que al final es un poco lo que he intentado como extrapolar o entender lo que a ellas les podía venir bien. Yo hay un día que puedo tenerme marcado por agenda hacer ciertas cosas y que emocionalmente esté, pues, por lo que sea, ¿no? Ese día desgastada, mal, triste, enfadada. Tengo sensaciones bajo las que quizá no es lo adecuado trabajar porque no voy a rendir al mínimo de lo que yo espero. Si me forzara a trabajar en ese momento, creo que no saldría bien. Perdería el tiempo y posteriormente tendría que entrar a rectificar muchas cosas de las que habría hecho. Por lo tanto, creo que es súper válido amoldarme a esas sensaciones. Vale, Silvia, hoy no has podido con esto. ¿Qué es lo único que pasa? Nada, que mañana tienes que hacerlo al nivel que esperas, ¿no? A ese momento en el que puedes rendir. Esto sucede y sucede que luego cuando yo cojo el foco y cuando me pongo y es como, venga, que ahora sí, ahora es como que estoy más estable y puedo hacerlo, pues a lo mejor lo que esperaba que iban a ser 5 horas a foco, pues han sido 2. ¿Por qué? Porque tenía el momento máximo, ¿no? Esa ventana de producción. Intento que con ellas sea así, ¿no? Y que eso se base un poco en sus sensaciones. Pues si acabas de salir, por lo que sea, ¿no? Han salido del cole, imaginaros pues con una frustración, una rabia, una ira, un cabreo, algo ha pasado y no sales bien, pues seguramente no quieras ponerte a hacer deberes nada más acabes de comer, lo entiendo. Y es totalmente respetable. Recordar la regla primera, ¿no? Hay que hacerlo antes de cenar, entonces ¿puedes permitirte no hacerlo después de comer y hacerlo a las 8 de la tarde, por ejemplo? Pues claro que puedes permitírtelo. ¿Y por qué no? ¿Y dónde está el problema? De verdad que cuando entramos en esas reglas tan medidas de un niño, tiene que hacer los deberes y ocuparse a tal hora, si hay extraescolares a esta otra, y tienen este tiempo para hacer los deberes, y tiene que ser en este sitio concreto, y tiene que ser de esta forma o de otra. De verdad que, o sea, solo decirlo a mí me entra una congoja que es un rechazo absoluto. Dejémosles que ellos se vayan guiando en eso, ¿no? En sus sensaciones, en sus emociones, en esas necesidades, que se vayan equivocando, que vayan fallando, que vayan regulando a medida que pasan cosas y que ven, pues oye, hoy he creído que era buena idea dejarlo hasta ahora y al final ha resultado que no porque me he cansado más y no estoy yo tampoco muy en orden. Hoy en general no era una mala mañana, sino que es un mal día. Bueno, pues no ha sido buena idea hacerlo, por ejemplo, después de comer, pues lo tenía que haber dejado para después. Da igual, es que son ellos los que creo que deben probar y deben testear hacer las cosas de este modo, al final de su modo, que lejos de ser un modo estándar para todos, creo que todas estas normas, como yo digo, que tengo en casa, que no me digo, no, o sea, que no me gusta decir ni normas porque tampoco creo que lo sean, pero creo que son mucho más respetuosas, coherentes y que al final, sobre todo, creo que se adaptan muy bien o las hace mucho más adaptable a ciertas situaciones, ¿no? Y aquí entra un tema muy concreto del tema altas capacidades, porque claro, nos quejamos de que cuando llegan a casa no quiere, pasa, es un vago, no quiere hacerlo, es que nos dan las no sé cuántas de la noche. Y siempre hay algo que os pregunto en estos momentos y es
cómo estudiáis, cómo os enfrentáis a estos momentos, ¿no? Porque sí, claro, yo tengo muy claro como padre lo que no funciona en el cole, que es la repetición, la monotonía, bueno, ese estudio estático, sin mucha distracción, con todo ahí al foco. Si todo eso que rechazamos del sistema lo estamos aplicando en casa, que muchas veces no nos damos cuenta, pero aplicamos exactamente lo mismo, que es, viene por la tarde, se tiene que sentar en su escritorio, hacer lo que le toca y ya está. Claro, un niño que necesita otras cosas para ser productivo y que además traigo tareas que no están siendo adecuadas a cómo funciona mi cerebro, por supuesto que va a tender a perder el tiempo, se va a distraer, ya no te digo si está tu figura siempre por aquí observando, pues necesito, claro, que estés mucho mejor y entramos ahí en una rutina que creo que es muy tóxica y es muy tóxica para todos. Entonces yo simplemente quiero que abráis un poco la mente como padres, que le permitáis otras opciones, porque seguramente vuestro hijo esté necesitando que le deis otras opciones. Que no entréis en el miedo de madre mía, madre mía, madre mía, es que si los demás están estudiando 2 horas esta tarde, el mío tiene que estudiar exactamente lo mismo, ¿no? Que seáis muy complacientes con ellos en el sentido de que, bueno, si tú tienes este potencial, esta facilidad, esta habilidad para, bueno, pues para aprender, yo no me enredo ahí, ¿vale? Si lo que tus amigos hacen en 2 horas, tú lo haces en 15 minutos, pues siéntete afortunado y a lo siguiente, ¿no? A seguir siendo niño y hacer otras cosas. No espero que mis hijas estudien, sobre todo en primaria, no espero que ellas estudien todos los días en absoluto. Si estudian cuando lo necesitan, genial. Solo de oír en el cole ya retienen muchísimo. ¿Cómo no van a ser vagos según vuestros ojos si es que con la información que retienen de escuchar ya sacan la tarea adelante? Si es que no me resulta motivador ni retador. Entonces a veces es que no son niños vagos, es que no tienen retos acordes y sobre todo lo que le mandamos que hagan se lo mandamos de la misma forma que estudia el resto. Si mi cerebro no piensa igual, no siente igual, no vive igual, no trabaja igual en el ámbito académico, no aprende igual, esto no va a funcionar ni en el aula ni en casa. Si todo lo que estamos aplicando no funciona, no tengamos miedo a cambiar las normas para ellos. No tengamos miedo a probar, por favor, porque la educación y sobre todo la crianza está precisamente para eso. Y como esto justo va a ser el tema del siguiente vídeo, ahí, en ese sentido, me voy a quedar ahí. Yo os he contado mi caso, os he contado cómo yo lo hago, un poco, como os decía, en base a mis sensaciones y lo que yo necesito como persona neurodivergente adulta. Porque seguramente esté mucho más cerca de lo que necesitan mis hijas que esos alumnos con los que coinciden en el aula. Así que, por favor, escuchemos más y de verdad escucharles más, porque muchas veces ellos tienen la clave. Lo que pasa que en esas claves no nos atrevemos a dar pasos, a decirles que sí, ni a probar. Estaré encantada de que me dejes en comentarios qué te parece esta visión mía o esta forma de ver las cosas respecto a los deberes, a los exámenes y un poco a todo lo académico que tantísimo nos preocupa, lo sé, lo veo diariamente en las asesorías y esto es algo que repito y replico en muchas de las cosas que hago porque, bueno, al menos yo lo hago de un modo diferente, como todo, para variar. Y si alguien este modo le ayuda a cambiar un poco la percepción en base a lo que debe hacer o cómo puede hacerlo su hijo o su hija, pues bienvenido. Me gustará que vuelvas y que me digas, oye Silvia, ¿sabes que me ha funcionado esto, lo otro? ¿Sabes que no había pensado que esto podía pasar y que podía hacerlo así? Y sobre todo, que también es válido. Y nada, si queréis que amplíe en algo, si queréis darme ideas para hablar en otro momento, en otro contexto, os leo por aquí, por las redes y nada, un saludo muy fuerte y muchos besos.